El grupo de oración Nuestra Señora de Lourdes te invita a su gran retiro, Tiempo de Esperanza, ubicado en el 405 Howe Street, Brunswick, Georgia, sábado 12 de noviembre de 9 a 4 de la tarde. Estarán con nosotros en la música desde Atlanta los hermanos del Ministerio por su Misericordia. Y desde New York, Josefina Herrera y su ministerio Promesa. Dios te bendice para bendecir. En la prédica, el diácono Jorge González. Creo que Dios puede sanarme. Creo que Dios puede restaurarme. Para más información al 678-758-8149. 912-602-8922. Presentado por tu canal católico Promesa MRC. Cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Buenas noches, nos de Dios. Comenzamos hoy el programa La Vida en Cristo y hoy vamos a hablar un poquito sobre la santidad. ¿Cuántos matices existen de la santidad? Es decir, hemos hecho otros programas sobre la santidad, pero bueno, se podrían hacer millones de programas sobre la santidad, porque la santidad es un llamado que hace Dios a cada persona. Vamos a comenzar pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la luz y la sabiduría de lo alto. Y pidamos en esta oración por el pueblo de Haití. Pidamos por Haití para que en ese país se realice la santa voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, buenas noches nos de Dios. Arrancamos con el programa sobre la santidad. El pueblo de Israel, dirigido por Moisés desde la esclavitud hacia la liberación, ese pueblo por el desierto, ese pueblo de Dios, Dios le da o dicta una sentencia sobre ellos y le da, podemos decir, una orden, dice Dios: sean santos como yo soy santo. La vocación primera a la que es llamado el pueblo de Israel es a la santidad. Pero eso es algo que también Jesucristo matiza. Jesucristo dice: miren, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Es decir, tenemos una llamada a la santidad. Y es bueno ya hablar de la santidad porque, primero, todos nosotros, los que nos llamamos cristianos, aspiramos a la salvación eterna. Pero la palabra de Dios dice que sin santidad no se verá a Dios. Es decir, la condición para llegar al reino de los cielos es ser santo. Ahora, ¿qué pasa? Somos todos pecadores. Y
si somos todos pecadores, entonces, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Si hay que ser santo. Bueno, lo primero, que cuando Dios nos llama a la santidad, es como diciéndonos a nosotros, miren, empiecen ese camino y busquen la santidad. Es decir, la santidad está ligada a la búsqueda de la santidad. Ya, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, San Pablo a los miembros de la comunidad le llamaban santos, le llamaba santos. Y dice San Pablo, lo llama santo a eso. ¿Por qué lo llama santo? Porque, claro, eran pecadores, pero siendo pecadores, estaban en el proceso de la santidad. Participando en esas comunidades, ya están buscando la santidad. De tal manera que cuando San Pablo llama a los santos de tal parte, ¿verdad? Y por ejemplo, San Juan, no está diciendo que sean gente, ¿verdad? Que no tengan ninguna pizca de pecado, ¿verdad? Son humanos de carne y hueso, son débiles, pero están buscando a Dios. Por eso, cuando uno lee las bienaventuranzas, dice Jesucristo, ¿a quiénes llama Jesucristo bienaventurados? Los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, etcétera, etcétera. ¿Por qué ellos son dichosos o bienaventurados? Porque están en el proceso, están en el camino que conduce al cielo, están buscando de Dios. De tal manera, Salesman dice que la santidad es ascender cuesta arriba. Oigan bien, la santidad es ascender cuesta arriba. Quien piensa en la dicha eterna que le espera en el cielo y no se dedica a buscar dichas pasajeras en la tierra, entonces esa persona llega a la santidad o logra llegar. Es decir, la santidad es ascender cuesta arriba. En atención a lo que dice Jesucristo, que el camino que lleva al cielo es cuesta arriba, es angosto, es estrecho y es difícil. De tal manera que dice la santidad es ascender cuesta arriba, buscando la dicha eterna por encima de las dichas pasajeras. Oigan bien, es decir, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Bueno, San Pablo llega a decir, para mí la vida es Cristo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, y lo único que me importa y de lo único que me vanaglorio, ¿verdad?, es de la cruz de Cristo, porque ahí está la salvación. Y dice San Pablo, y yo no quiero más nada que la salvación eterna. Ahora, ¿es San Pablo un santo que no tiene ningún elemento pecaminoso por decir eso? No, ¿verdad? Tiene sus debilidades. Y él mismo dice que en muchas ocasiones pidió a Dios que le quitara como algo que él tenía. No se sabe si una debilidad o algo así, y Dios le dijo, te basta mi gracia. Pero entonces, ¿por qué San Pablo es santo? Porque San Pablo está enamorado, San Pablo está apasionado del reino de los cielos, de tal manera que dice San Pablo, y ya las cosas de este mundo a mí no me importan, las cosas de este mundo para mí es basura. Es decir, y cuando San Pablo dice, las cosas de este mundo son basura para mí, ya San Pablo no quiere comer, San Pablo no quiere dinero para comprar lo que le haga falta, no, ¿verdad? Es decir, pero el corazón está apasionado y está buscando como elemento principal las cosas de Dios. Las cosas de este mundo, la comida, el vestido, la casa, donde vivir, son cosas, como dice un refrán, son cosas necesarias para vivir, no vivir para eso. Es decir, una cosa es vivir para las cosas materiales y otra cosa es usar esas cosas para vivir. Es decir, uno no vive para eso, pero uno utiliza esas cosas para vivir. Uno vive para Dios y uno vive para la santidad y uno vive para la vida eterna. Entonces, ¿quién
logra llegar a la santidad? A la santidad llega aquel que es apasionado por el reino de Dios, por la vida eterna, rechaza el pecado, rechaza toda cosa que obstruya la vida, nuestra vida de gracia. San Luis Gonzaga decía que cuando él iba a hacer algo, él pensaba, oigan lo que pensaba él, esto que voy a hacer me ayuda a ser santo, esto que voy a hacer me ayuda a llegar a Dios. Y decía él, porque para él, en su vida, había una sola cosa buena. ¿Y qué era eso? Aquello que le ayudaba a acercar a Dios, ¿verdad? Cuando uno ve, la Virgen María nos enseña también, nos da una muestra de lo que es la santidad. Porque la Santísima Virgen María, ante la invitación de Dios, en la cual ella tenía plena libertad de aceptar o rechazar eso que Dios le estaba planteando a través del ángel, ¿verdad? Dice ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. He aquí la esclava del Señor. Entonces, en ese momento, la Santísima Virgen María nos da un elemento de lo que es la santidad. ¿Por qué? Porque al decir María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, es decir, yo me someto a la voluntad de Dios y ya yo renuncio a todos mis gustos, a todos mis placeres. Ya la Santísima Virgen María nunca va a decir yo quiero, yo pretendo, yo aspiro, yo quiero tal cosa. No, 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 no. La Santísima Virgen María se vació total y rotundamente de todo lo que ella anhelaba o aspiraba en el aspecto humano para dedicarse solamente a hacer la voluntad de Dios. Es decir, de aquí podemos deducir de la Santísima Virgen María que santidad es someterse a la voluntad divina, es someterse a la voluntad de Dios. De tal manera que al llamarnos Dios a la santidad, Dios que nos hizo sabe que somos de carne y hueso, sabe que somos limitados, Dios conoce nuestras limitaciones y nos llama a la santidad, pero hay una cosa, que Dios mismo que nos llama a la santidad, Él nos capacita para ser santos. Él nos da las herramientas para ser santo. Él nos da la gracia para ser santo. Porque la santidad no es algo que se realice con las simples fuerzas humanas. Oigan bien, la santidad no es que yo diga, ay, yo voy a ser santo. Y mire, y yo con mi fuerza, y yo con mi inteligencia, y yo con mi sabiduría. No, no, eso no. Es decir, el ser humano limitado de carne y hueso es imposibilitado por sus simples fuerzas o por su simple autodeterminación a ser santo. Eso no se puede. De tal manera que San Pablo va a decir, yo todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo, dice San Pablo, en aquel que me fortalece. San Pablo dice, yo todo lo puedo porque yo sí soy inteligente, porque yo sí soy sabio, porque yo tal cosa. No, 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 no. San Pablo está consciente que lo que él de bueno puede hacer es un regalo de Dios, es regalo de la gracia divina. El mismo Jesús nos va a decir a nosotros una cosa, nos dice Jesús, miren, desen cuenta, dice Jesús, que sin mí ustedes no pueden hacer nada. No, 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 ustedes sin mí no pueden hacer nada. Es decir, nos dice Jesús, sin la gracia de lo alto, el ser humano no puede hacer nada bueno. Y el mismo Jesús lo dice de otra manera, dice, miren, ustedes consideren que son como las ramas y yo soy el tronco. Y sabemos nosotros, si una rama se desprende del tronco, automáticamente se seca. Automáticamente se seca. Es decir, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de lo alto, el ser humano
no puede hacer absolutamente nada. Nosotros debemos hablar más de la santidad y le voy a decir por qué. Porque el término santidad como que suena a peyorativo o suena a algo negativo, ¿verdad? Repite mucho Monseñor Camilo, obispo emérito de La Vega, dice él, no somos santos, pero debemos aspirar a ser santos. Cada uno debe decir, no, yo soy un pecador, yo no soy santo, pero quiero ser santo. ¿Por qué es bueno que nosotros hablemos más de esto? Porque cuando una gente lo tientan, sobre todo, vamos a una fiesta, no, yo no quiero ir. Tenga, bébase ese vaso de alcohol, no, yo no quiero. Vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Como que es pecaminosa. Entonces le dicen, tú estás privando en santo, tú estás privando en santo. Tú no quieres alcohol ni quieres emborracharse porque priva en santo. Tú no quieres ir a esa fiesta porque tú priva en santo. Tú no quieres participar de tal cosa porque tú priva en santo. Y la gente cuando oye esto siente que es una ofensa. Tú estás privando en santo. Eso es una ofensa que me está haciendo. De tal manera que el otro, para hacerle ver a esa persona que yo no soy santo ni quiero eso, entonces yo pues hago lo que el otro quiera. Cosas pecaminosas y cosas que quitan la gracia. Es decir, y nosotros debemos corregir eso. Ah, no. Yo no puedo decir que no a mi compadre de una parranda, de una fiesta, de una borrachera, de una cosa, porque después piensan que yo estoy privando en santo. No. Le digo una cosa, es que nosotros debemos privar en santo. Es decir, rechazando el pecado, rechazando el mal, rechazando aquello que nos despoja a nosotros de la gracia de Dios. Siempre yo hago mención a este hombre, ¿qué santo era? Que le hicieron San Francisco, San Felipe Neri. Mire, yo quiero que usted haga tal cosa. Y lo que le proponían era algo pecaminoso, no era algo bueno. Y dice él, mire, si yo tuviera dos almas, yo no tendría tanto problema. Quizás yo caería en eso que usted me dice. Haría eso. Eso es pecaminoso, pero yo tendría dos almas, yo lo haría. Porque perdería un alma, pero digo, bueno, ya si ya perdí un alma, déjame esforzarme por ganarme la otra. Yo en tal caso, si tuviera dos almas, quizás yo haría eso que usted me dice. Es decir, algo que le hacía a San Felipe Neri perder la gracia de Dios. Dice Felipe Neri, pero el problemita es que yo tengo una sola alma. Tengo una sola alma y yo no puedo arriesgar esa alma que tengo. Es decir, yo no puedo arriesgar mi salvación. Yo no puedo arriesgar mi santidad. Yo no puedo arriesgar la gracia de Dios en mí. Eso yo no lo puedo, ¿verdad? Si tuviera dos almas, sí. Entonces, hoy se habla poco de santidad. De tal manera que ese elemento de que, déjame hacer tal cosa para que no crean, no digan que yo estoy privando en santo, ¿verdad? O también hoy, en esta cultura de pecado, cuando alguien rechaza el mal, cuando alguien rechaza el pecado, cuando alguien pretende hacer la voluntad de Dios, le decía, tú eres como un santurrón, ¿verdad? Un término como que suena peyorativo. No, tú prives en santurrón, ¿verdad? Y el otro como que se siente ofendido por eso. Vuelvo y repito que nosotros no debemos sentirnos ofendidos por rechazar el mal, por rechazar el pecado, por rechazar algo que atenta contra nuestra salvación eterna. Algo, dice Salesman, que a veces no nos permite avanzar en la santidad es que nosotros debemos cortar de raíz
Dice, debemos cortar de raíz con aquello que es pecaminoso. Debemos cortar de raíz. Y ponía un ejemplo. Dice que una noche, dos borrachitos por allá por Venecia decidieron ir a una fiesta. Iban en un bote. Venecia, eso es lleno de agua. Iban en un bote. Entonces se montan a las 9 de la noche. Vamos, para allá, usted sabe. Borracho. Se montan en la yolita y empiezan a remar en la yolita. Y empiezan a remar. Y rema y suda y cansado. Y le dice uno al otro, ay, pero compadrito, como que nosotros no avanzamos, ¿verdad? No avanzamos. Pero sigamos remando, y más fuerte, y más duro, y más esto, y más lo otro. Y al otro día, cuando ya amaneciendo, que ellos podían ver claro, miran hacia atrás y se dan cuenta que a pesar que pasaron la noche remando, ellos no avanzaron en nada. No avanzaron nada por una simple razón. Porque a ellos se le olvidó una cosa muy simple. Se le olvidó. ¿Qué se le olvidó? Se le olvidó soltar la cuerda que amarraba la yolita. Es decir, no habían soltado la yolita y entonces por más que remaran, la yola estaba anclada. No avanzaban. Y eso nos pasa a nosotros también. Queremos buscar a Dios, pero estamos amarrados con la botella de cerveza. Estamos amarrados con la botella de romo. Estamos amarrados con la fiesta. Estamos amarrados con la juntiña. Estamos amarrados con la cosa mundana, ¿verdad? Estamos amarrados por el celular, viendo cosas indecentes y cosas inmorales. Estamos amarrados viendo aplicaciones que son muy pecaminosas. Y entonces, hacemos tal curso de Maús, o hacemos el cursillo de cristiandad, o hacemos vida en el espíritu, o hacemos tantos cursos que hay hoy, buenísimo, para uno, de alguna manera, caminar en el camino de Dios. Pero queremos muchas veces tener un pie en el cielo y otro en el infierno, ¿verdad? Que somos jóvenes, que no somos viejos, que hay que disfrutar la vida, que yo no sé qué cosa, y seguimos una vida, es decir, anclado, todavía amarrado. Y dice un santo, el ave para poder volar tiene que cortar la cuerda que le ata a la tierra. El ave para poder volar tiene que cortar, oigan qué, tiene que cortar la cuerda que le ata a la tierra. Y a veces estamos tan anclados a la tierra, tan amarrados a la tierra y tan apegados que por más que uno extienda las alas y no hay manera, ¿verdad? No hay manera. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Vemos las cosas como normal. Es decir, todo en este mundo, todo lo pecaminoso. Es decir, los medios de comunicación tienen el arte de lavarnos el cerebro a nosotros. Y pero que tal cosa no es pecado. Pero que yo pienso esto, pero que yo creo que eso no es tan malo. ¿Verdad? Entonces, nosotros queremos hacer nuestra propia regla de juego. Queremos hacer y eso no es así. Es decir, dice Jesús, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, yo soy el camino? Jesús lo que nos dice, miren, si ustedes no vienen detrás de mí, si no caminan ese mismo camino difícil que yo recorrí, ustedes no van a llegar al cielo, ¿verdad? Eso nos lo dice Jesús. Entonces, para aprender un oficio se necesita tiempo y buen maestro, ejercitarse, ser regañado y corregido y perseverar hasta lograr aprenderlo. Así sucede con la santidad. Hay que reconocer primeramente las propias faltas. Hay que reconocer las propias faltas. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente, yo no tengo pecado. Yo ni he matado, ni he robado. Y miremos nosotros lo de reconocer la propia falta. David, cuando cayó con la mujer de Urías
y después mata a Urías, eso se le convirtió en un infierno, tratar de ocultar ese pecado que había cometido. Y todo se solucionó cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado. Cuando David reconoce que ha pecado y pronuncia el Salmo 50, misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, para mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Es decir, el problema de este santo, del rey David, el problema mayor fue querer taparlo. Cometo un error, pero yo quiero taparlo. Yo quiero que no se sepa. Yo quiero ocultarlo. Déjame matar a Urías para que nadie sepa nada. ¿Verdad? Y la cosa se le va complicando hasta convertirse en un infierno hasta que él dice, he pecado. He pecado. Y le pide perdón a Dios. Y entonces Dios tiene misericordia. Es decir, para el proceso de la santidad amerita como primer elemento uno reconocer la propia falta, pedirle perdón y ayuda para evitarlas, ¿verdad? Ayuda para evitarlas. Siempre habrá una mala inclinación o una mala costumbre que vencer. El vicio es una suave y pendiente por la cual se desliza uno fácilmente. Entonces, de tal manera, ¿qué es vivir en el pecado? Vivir en el pecado es sentarse, ¿verdad?, acomodado a la corriente pecaminosa que vive el mundo. Y la santidad es coger cuesta arriba, ¿verdad? Es decir, vivir en el pecado, dejarse arrastrar. La santidad, esforzarse y sacrificarse por avanzar hacia arriba. Una novicia decía suspirando a Santa Teresa, ay, yo pienso en lo mucho que ganaré si venzo mis defectos. Y la Santa Teresa le decía, también piensa en lo mucho que pierde o lo mucho que perderá si se deja vencer por ella. Es decir, no solamente pensar en el cielo que ganamos cuando somos santos, sino también en el infierno que nos espera si seguimos en pecado. Porque a San Agustín una vez le preguntaron, le dijeron, diga una cosa, le preguntaron a San Agustín siendo obispo, para ser santo, ¿qué es más importante? ¿Es más importante el amor o el temor? ¿Verdad? ¿El amor a Dios o el temor al infierno? Y le decía San Agustín, bueno, lo que nos salva es el amor. Es lo más importante, ¿verdad? El amor a Dios, el amor al cielo, el amor, pues muy bien. Dice, pero si uno se ve tentado y la tentación es fuerte y uno pensando en el cielo y en el amor a Dios no es suficiente como para uno vencer el pecado, entonces uno lo que debe pensar en el infierno. Pensar en el infierno y temer al infierno. Es decir, hay dos cosas importantes. El amor a Dios, pero temor al infierno también. Cuando uno estaba pequeño le enseñaban el amor a Dios, sí, eso es lo más grande. Pero le enseñaban, mire mis hijos, pórtense bien, porque si ustedes se portan mal, el día del juicio final, ustedes van para el infierno. Y existía lo que se llamaba el santo temor de Dios. Ya no hay temor a Dios y por eso nuestras cárceles están llenas de jovencitos y niños que al no sembrárseles en la catequesis, en el hogar y en la iglesia, el santo temor de Dios, ellos no le tienen miedo ni a Dios ni al diablo, y ya muchachos que a temprana edad hasta a su mamá y a su papá matan. Miren, hay muchas clases de santidad. San Isidro Labrador consiguió la santidad haciendo de agricultor en el campo. Un campesino labrando la tierra, ahí se santificó. San Jorge se santificó en el ejército. Oigan, un militar sirviendo en el ejército, ahí se santificó San Jorge. San Luis, rey de Francia, se santificó siendo rey. Lo mismo San Fernando
y San Esteban eran gobernadores de naciones. Y siendo así, fueron santos, ¿verdad? San Luis, que cuando estaba muriendo, su hijo que iba a ser rey, ¿verdad? Que lo iba a sustituir, él le dijo, mi hijo, venga, porque él estaba muy enfermo, estaba muy demacrado, estaba hasta medio podrido, hasta lepra tenía, ¿verdad? Entonces le dijo, mire, mi hijo, usted que va a ser rey, yo voy a ser rey. Dice, yo fui rey y ahora usted me va a sustituir. Pero miren qué termina la grandeza humana. Mire cómo estoy yo podrido y hasta hediondo. Y soy rey todavía. Entonces, para que usted no se le suman los humos a la cabeza. Si pensamos, por ejemplo, hoy, el día 3 de noviembre, celebramos a San Martín de Porres, haciendo de enfermero y barrendero. Ahí se santificó. Si uno ve San Benito y San Benito José Labré como limosnero, pidiendo limosna. Dejaron todo y pidiendo limosna, ¿verdad? Como humillándose. Eso se usaba mucho en la Edad Media, que gente enamorada y apasionada de Dios renunciaban a todo, renunciaban a la comodidad y se dedicaban a pedir limosna, a vivir de la limosna. Y para que la gente, ¿verdad? Para dejarse tratar hasta con humillaciones, ¿verdad? Humillándose ahí. Hay un caso muy curioso de un santo ¿qué santo es? Que lo que él hizo, él era orgulloso y para vencer su orgullo, él buscó un borriquito y se montó en el borriquito, pero de espalda, ¿verdad? Mirando para atrás. Y entonces todo el mundo riéndose, mira fulano, cómo anda ahí. Ah, pues está loco, ¿verdad? Así se santifican los santos. Si uno tiene San Camilo de Leslie y San Juan de Dios y San Benito Cotolengo atendiendo a enfermos en los hospitales, ¿verdad? Atendiendo a enfermos, ahí se santificaron. Santo Domingo Sabio estudiando en un colegio, un simple muchachito de colegio, un santo. Oigan bien, y también que no importa la edad. Este muchacho, Santo Domingo Sabio, era un niño. Santa María Goretti era una niña también. ¿Quiénes más eran niños? Bueno, ¿cuántos niños, verdad? Santa Teresita era una niña, ¿verdad? Y ya a esa edad se santificó y murió muy joven también. San José se santificó siendo carpintero. La Santísima Virgen María, María Santísima y Santa Marta haciendo oficio de la casa, ¿verdad? San Juan Berchán y San Estanislao, lo mismo que otros, siendo seminaristas. Siendo seminaristas, no llegaron ni siquiera a ser sacerdotes ni diáconos. Ahí en el seminario se santificaron, ¿verdad? Los papás de Santa Teresita se hicieron santos criando y educando a sus hijos, ¿verdad? Criando y educando a sus hijos. El padre Pío en un convento ahí, atendiendo a todo el que llegaba, confesando, ¿verdad? Veamos en su ejemplo, que el padre Pío y San Juan María Vianney se parecían mucho, porque eso no salían de un confesionario. Pasaban el día entero y llegaban trenes, ¿verdad? De toda parte. Lo mismo que donde llegaban muchos trenes, donde San Juan María Vianney, allá en Ars, en el sur de Francia, como también en San Giovanni Rotondo, allá donde el padre Pío. Y pensemos nosotros, Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo comenzó esa vocación tan hermosa? Recogiendo gente abandonado, niños abandonados, gente que no tenían que comer, muriéndose de lepra y de llaga en la calle. Ella recogiendo a esa gente, ahí se santificó, ¿verdad? Otros se hicieron santos como médicos. Tenemos los santos médicos, Cosme y Damián, los santos médicos, ¿verdad? Que también
este santo de Venezuela, este hombre que de Venezuela, que la gente lo tiene como santo, que fue un gran santo. Gente que una profundidad impresionante, siendo médico, ¿verdad? Oigan, incluso como abogado. Hay un caso muy curioso. San Alfonso María de Ligorio, a los 16 años, oigan bien, qué hombre, qué brillante. A los 16 años era abogado, a los 16 años, y un hombre con una inteligencia y una sabiduría precoz, una cosa impresionante. Y un día, defendiendo a un señor, pues en su defensa, ese hombre dio un discurso bellísimo, bellísimo y muy profundo. Bueno, y cuando terminó, vino el abogado contrario y le dijo: todo muy bonito lo que usted ha dicho, muy bonito, pero en base a la mentira que este hombre, su defendida, le dijo, porque mire la prueba de lo contrario a lo que usted dijo. Y cuando él verificó bien, se dio cuenta que su defendido le había mentido, es decir, él estaba defendiendo a un hombre en base a mentira. Y él dijo: ay, pero si yo sigo así, yo voy a perder mi alma, yo me voy a condenar, defendiendo a maleantes, ¿verdad? Y defendiendo a gente que hace lo malo, a gente injusta. Y entonces dijo: hasta hoy me engañaste, mundo cruel, traidor y malvado, le dijo. Hasta hoy me engañaste. Y salió corriendo y se hizo religioso. Oigan bien, se hizo religioso. Tenemos nosotros que hay santos que se hicieron santos siendo políticos. Siendo políticos. Bueno, el rey David era un político porque era un gobernante. Hay un santo también, San Enrique, que era, que allá en Alemania, él era habían ganado algún puestecito en una comunidad, ¿verdad? Algún puestecito político, y se murió el sacerdote donde él asistía a misa, y en la noche se soñó viendo una frase que el sacerdote le decía: dentro de 6. Y él dijo: ay, que dentro de 6 días me voy a morir. Y entonces este hombre se dedicó esos 6 días a ser santo, se alejó de todo lo pecaminoso, y entonces esos 6 días que él pensó que se iba a morir, pero a los 6 días no se murió, dice: ay, es que dentro de 6 semanas, 6 semanas buscando a Dios, metido en la iglesia, confesando, haciendo obras de bien. Y a los 6 semanas se murió. Ay, a los 6 meses. Y de los 6 meses, ¿verdad? Afanando y cuántas cosas. ¿Y qué fue lo que pasó a los 6 meses? Que se murió el rey, el emperador. Y entonces a él lo aclamaron como rey, y fue rey, y fue un santo. Y ese se santificó, oigan, que pensando en la muerte, pensando en que se iba a morir, pensando en que iba a llegar a la presencia de Dios, iba a dar, no tenía elemento para la salvación. Otro que se hicieron políticos que fue Santo Tomás Moro, ¿verdad? Santo Tomás Moro era un ministro del rey Enrique VIII, aquel que fundó la iglesia anglicana, ¿verdad? Y entonces, por él defender la verdad de Dios, le cortaron la cabeza. Lo mismo le pasó a San Juan Fisher. San Juan Fisher y Tomás Moro corrieron la misma suerte en el siglo XVI con el rey Enrique VIII. Eran políticos, ¿verdad? Uno piensa, todos los políticos son unos mañosos, todos los políticos son unos malhechores, pues no. Han habido muchos políticos, y este Santo Tomás Moro era un santo, ¿verdad? Era un santo. Y se santificó siendo político, ¿verdad? Siendo político. Otros se santificaron, por ejemplo, como enfermera. Santa Cita, Cita con Z, era una enfermera, y así se santificó. Otra como sirvienta, ¿verdad? Como sirvienta. La Virgen María de alguna manera fue sirvienta voluntaria de Isabel, su prima, ¿verdad? Entonces, otros, ¿cómo se han santificado? Se ha santificado. Bueno,
se han santificado de toda la manera, hay santos en todas las ramas del quehacer humano, ¿verdad? El Papa Benedicto XV decía, la santidad consiste en cumplir exactamente los propios deberes por amor a Dios y al prójimo. Es esforzarse por agradar a nuestro Señor en palabras, pensamientos y acciones y por no disgustarle en nada y en aceptar con paciencia y amor lo que su santa voluntad permite que no suceda. Eso es muy interesante. Es decir, la santidad se consigue aceptando la voluntad de Dios. Un caso muy típico de santidad fue de una jovencita, Santa Liduvina. Santa Liduvina, siendo una jovencita, una niña. ¿Qué le pasó a esta jovencita, a esta niña? Que ella tuvo un accidente esquiando y entonces se rompió la médula ósea y quedó en una cama parapléjica, unos dolores, no se podía mover. Y entonces, oigan eso, ella se quejaba mucho de los dolores y los sufrimientos, y cuando ella oía esa jovencita jugando y esquiando y ella inmovilizada en una cama, ella se quejaba mucho. Hasta que fue un sacerdote y viendo los dolores y los sufrimientos, que para eso no había receta, le dijo, mire hermanita, voy a poner el crucifijo, un crucifijo delante de su cama, ahí. Cuando usted se esté sufriendo, mire a Jesús en ese crucifijo. Y ella al principio como, ¿y qué voy yo a ganar viendo ese crucifijo? Pero después se puso a mirar a Jesús y a reflexionar los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Y empezó ella como a ofrecer sus dolores, añadir sus dolores a los dolores de Jesucristo en la cruz. Y ella llegó a una conformidad tan grande en su sufrimiento que ella decía, yo en mi sufrimiento acompaño a Jesús en la cruz. Ahí yo lo acompaño. De tal manera que decía ella, si rezar solo un Padre Nuestro fuera suficiente para yo dejar de sufrir, yo no haría ese Padre Nuestro, porque yo siempre quisiera acompañar a Jesucristo en la cruz con mis dolores, decía ella. Y ahí se santificó. Ahí se santificó, ¿verdad? Sufriendo. De tal manera que cuando los sufrimientos que uno pasa en la vida, uno lo sufre en silencio y con paciencia, eso nos santifica. Y no solamente que nos santifica, sino que nos sirve también para uno ofrecerlo por los hijos, por los pecadores, por una causa específica. Eso hacen los sufrimientos, tienen un sentido salvífico. El Papa Juan Pablo II escribió un documento sobre el sentido salvífico del sufrimiento. Cuando sufrimos con paciencia y en silencio, ese sufrimiento nos santifica, nos purifica, nos lleva al cielo y sirve para tantas cosas, sobre todo para que se supere el pecado. Pero cuando el dolor y el sufrimiento lo cantaleteamos y nos hacemos la víctima y nos ponemos a que nos cojan pena y a todo el que llega le contamos las mismas cosas, entonces usted perdió, ¿verdad?, esos atributos que tiene el sufrimiento de santificarnos. Es decir, el sufrimiento, cuando lo acogemos en silencio y en paciencia y lo sufrimos por amor a Dios, nos santificamos. Pero si lo que ponemos a cantaletearnos y a quejarnos y a hacernos la víctima, se perdió todo, se perdió todo. De tal manera, hermanas y hermanos, que nosotros hemos venido al mundo para santificarnos. La vida del cristiano, desde que el día que nace hasta el día que parte de este mundo, es como un test. El Señor nos suelta para ver si somos capaces de que se nos abran las puertas del reino de los cielos, ¿verdad? Pero
Pero qué triste que en el mundo de hoy nosotros no sabemos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro papel en la tierra. Es decir, ¿a qué nosotros hemos venido al mundo? Dice San Agustín, hemos venido para conocer, amar y servir a Dios y después llegar al cielo. Entonces, incluso en el catecismo, ¿para qué Dios nos ha dado la vida? ¿Para qué la vida? Dios nos ha dado la vida para que nos santifiquemos en la tierra y gocemos por toda la eternidad en el reino de los cielos. Pero entonces otros han creído que hemos venido al mundo a gozar, a la buena vida, el gozo, ¿verdad? Como aquel, tuvo una gran cosecha, y era un hombre rico, dice, todos sus graneros estaban llenos, y en lugar de este hombre preguntarle a Dios en oración, Señor, ¿qué yo puedo hacer ahora que mis graneros están llenos y ahora que tengo una cosecha tan grande? No le pregunta a Dios, porque él es autosuficiente, él tiene tanto que no necesita a Dios, ni siquiera tiene familia, porque mucha gente cuando tiene tanto y tanto y tanto que ya no necesita ni la familia, ya votó la mujer o ya votó el esposo, ya se deshizo de todo el mundo, está solo. El hombre hablando, y me diré a mí mismo. Entonces yo haré grandes, ya yo sé lo que voy a hacer. Cuando uno no está aferrado a Dios, entonces viene el diablo y le mete la idea. Y oigan lo que le inspiró el diablo. Haz granero más grande para que tú disfrutes la vida. Y dice este hombre, cuando yo haga eso, que tenga todos esos graneros llenos, yo me diré a mí mismo me diré, yo a mí mismo. Oiga, él no le dice ni a Dios, ni a la familia, ni al pobre, ni a nadie. Yo me diré a mí mismo, túmbate, come, duerme, goza y disfruta la buena vida. ¿Verdad? Porque ya tú tienes ahí para pasar los 20 millones de años que tú vas a pasar en la tierra. Es decir, cuando la gente tiene mucho dinero, se hace la idea que yo voy a durar en la tierra 20 millones. Por eso yo necesito miles de millones y nunca me lleno porque para pasar, ¿verdad? Entonces, ahí es que le dice el Señor, tonto, necio. Es decir, el hombre no se hace un programa de santidad. El hombre no ignoró que vino al mundo a santificarse. Este hombre ignoró que el tiempo en la tierra era cortito. ¿Verdad? Por eso no pensó en ayudar a nadie ni cuántas cosas, sino yo me diré a mí mismo, yo sé lo que tengo que hacer, conmigo nadie se meta, es que yo soy inteligente, es que yo tengo los medios, es que yo no necesito a nadie. Y le dice el Señor a ese gran sabio, tonto, bruto, necio, burro, tú no sabes que esta misma noche se te quitará la vida. Y tú pensando en bobería, en tontería, cuando debiera pensar en lo más grande, en la vida eterna, en el reino de los cielos. Es decir, pensando en cositas, ¿verdad? Los que pelean por la herencia, que a mí me toca más y que yo esto y que el otro y que no le hablo a mi hermano y que yo merecía. Tonto, no sea necio, no sea tonto, no sea bruto, no sea burro. Piensa en el cielo. No pierda la vida eterna ni el reino de Dios por nada ni por nadie. Y ya terminando el programa, una idea. Nosotros hemos venido al mundo para santificar nuestras vidas, ¿verdad? La salvación tiene una dimensión y la santidad comunitaria. Es decir, en la comunidad, en la iglesia, los sacramentos, ahí yo me santifico en comunidad. Pero ¿qué resulta? Que veo como que hay gente que están metidos en la iglesia que no son tan buenos, empezando por mí, ¿verdad? Lo digo yo, empezando que no son tan buenos. Y usted empieza a ver, el sacerdote hace cosas que a mí no me gustan. Yo creía que era un santo, pero no es un santo. El catequista no es como lo pintaban. Los que están adelante en la iglesia, eso no, como que no son lo que yo esperaba. Yo me voy de aquí, me voy de la iglesia. No te vayas de la iglesia. No pierdas tu salvación por nada ni por nadie. Porque el día del juicio final, mira, ¿qué tú hiciste para ganarte la salvación? No, porque lo que van a la iglesia y Dios te va a decir, mira,
los que van a la iglesia darán su cuenta, a ti te toca dar la tuya. Es decir, no perdamos la salvación por nada ni por nadie. Que yo me voy el sacerdote que hizo tal cosa y que el diácono y que está delante en la iglesia y el que está yo no sé qué cosa, no pierda la salvación. Miremos el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo dice, cuando se fue a acercar a Jesús, los que estaban cerca de Jesús se lo impidieron. ¿Qué quiere decir? Que a veces lo que supuestamente estamos cerca de Jesús, lo que estamos llamados a facilitarle el camino al otro para que se acerque a Jesús, lo que hace que se la ponemos en China, difícil. Pero Zaqueo, cuando vio que los que estaban cerca de Jesús le impedían acercarse a Jesús, dice, pero yo sé que Jesús va a pasar por tal parte, y salió corriendo, ¿verdad? Se esforzó, se sacrificó y se subió a un árbol. Dijo Zaqueo, esta salvación que Dios me va a dar a mí en Jesús, eso nadie me lo va a quitar. Eso te digo yo. No te lleves, que fulano es malo y que en la iglesia está cosa y que en la iglesia son los más malos y que los padres de esto y que lo... No te lleves de eso. No te alejes de la iglesia. No te alejes de Dios. Que la gente muchas veces, no, yo me voy de la iglesia y ¿para dónde se van? Para la botella de romo, para la droga, para la prostitución, para la pornografía. Es decir, se van para el infierno. Es decir, te vas de la iglesia. Nadie que yo conozca se ha ido de la iglesia y es mejor después que se fue de la iglesia. Ninguna mamá ha venido, ay padre, mi hijo era tan santo, mi hijo era tan malo cuando iba a la iglesia y ahora que no está en la iglesia sí es un santo. Eso no sucede. Yo no oigo este testimonio. Padre, mi esposo estaba en la iglesia y era un hombre infiel. Ahora no va a la iglesia y es un hombre muy fiel y muy santo. Ese testimonio yo no lo he oído. Cuando la gente se aleja de la iglesia, lo agarra el lazo del diablo y lo desbarata. Por eso, hermanas y hermanos, santifícate, santifiquémonos, busquemos la salvación y que nada ni nadie impida que lleguemos un día al reino de los cielos. Y así llegamos al final del programa, La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos sostenga en su gracia y su amor. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches, Dios les bendiga. Cuando todos te abandonen,